Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Chávez, especialista en estrategia y gestión de portafolios, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Invex Podcast. En esta ocasión analizaremos el impacto del Mundial de Fútbol 2026, específicamente para México. Platicaremos sobre cuál será su incidencia en las principales variables económicas del país, en las finanzas públicas, así como cuáles podrían ser las empresas que podrían verse más beneficiadas. Y para esta ocasión me acompaña Santiago Lisiaga, analista económico. ¿Cómo estás, Santi? Hola Bernie, todo muy bien, emocionado de hablar sobre los efectos que va a traer este mundial al país y pues ya a punto de iniciar. Perfecto, Santi. Si te parece bien, empecemos primero con las implicaciones para la parte económica. Me parece muy bien. Y el principal impacto del que normalmente se habla en términos económicos cuando va a ocurrir un mundial es en el crecimiento. Si revisamos la historia, los mundiales han aportado cierto impulso hacia el PIB del país o los países en los que se lleva a cabo este evento deportivo. Puede que por un mayor gasto gubernamental, un incremento en la inversión privada antes de que inicie este evento deportivo, o también por un alza en el gasto de los consumidores, principalmente pues, de los turistas que vienen a ver los partidos. Y ciertos documentos de investigación y otros estudios empíricos han demostrado algunos impactos históricos, como la contribución de 0.2% del PIB hacia Japón en la edición del 2002, del 0.5% del PIB en Brasil 2014, así como el 1% del PIB en Qatar. Y bueno, este último aumento destaca con esta magnitud porque pues en comparación de tamaño de economías, Qatar es de menor contraste con Japón o con Brasil. Y para el caso particular de México, Santi, ¿qué esperamos? Pues para esta edición, aunque en Invex Análisis Económico prevemos una aportación positiva, en nuestro país solamente se van a jugar 13 de los 104 partidos, como varios de nuestros oyentes seguramente ya sabrán, y esto limita el beneficio que podría capturar ciertos sectores. A partir de la información que se ha dado a conocer acerca de inversión en infraestructura, tanto del sector privado como público, y también de los impactos económicos que se han visto en otros ejemplos históricos, nuestra proyección está entre un 0.2% y un 0.3% del PIB. Esa sería la contribución que veríamos. ¿Y de dónde vendría la principal contribución? Definitivamente de la inversión, sobre todo en las 3 ciudades donde se van a jugar los partidos. Una parte importante en el transporte, por ejemplo, lo que se relaciona con la expansión del Metro de Monterrey, así como mejora en las vialidades de Guadalajara o de la Ciudad de México. Otra parte relevante se va a centrar en las remodelaciones que ya hemos estado viendo hacia los aeropuertos en las 3 ciudades, a partir de las estimaciones de pasajeros adicionales por sede que se han estado haciendo. Y bueno, este tema ya lo tocaremos más adelante contigo, Bernie. Y pues está el ámbito de los estadios, ¿no? Sobre todo las más recientes que vimos en el estadio anteriormente conocido como Azteca, denominado por la FIFA como Estadio Ciudad de México, y en general existen otros flujos hacia los complejos hoteleros, los FanFest, entre otros. ¿Y dónde más crees que podríamos observar un impulso hacia el PIB? Pues los otros 2 principales motores serían el alza en el consumo privado y los servicios turísticos. Ambos tienen una relación importante pues con los visitantes extranjeros, pero también está el gasto en consumo de todos los mexicanos. Y en realidad, Bernie, la cifra no es tan significativa, por lo menos no lo suficiente para revertir la tendencia de debilidad que actualmente experimenta la economía mexicana, que como pudimos observar en el primer trimestre del año se contrajo 0.6% a tasa trimestral. Muy interesante, Santi, sobre todo dada la coyuntura actual. Pasando a otro tema fundamental en el análisis económico, hablemos sobre cuál podría ser la incidencia del mundial en la inflación al consumidor. Perfecto. Y dando un poco de contexto, en la primera quincena de mayo, la inflación general se ubicó en 4.11%, todavía fuera del intervalo objetivo de Banco de México, que es de 3% más menos 1%. Y ya entrando al impacto del evento deportivo, los principales rubros en los que vamos a ver presión van a ser transporte aéreo y terrestre, hoteles, servicios turísticos de paquete y distintos establecimientos de comida que INEGI clasifica como loncherías, fondas, restaurantes y similares. En total, todos estos componentes representan alrededor de 8.5% del total del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero otro factor a tomar en cuenta es que los precios probablemente no van a subir en todo el país.
sino que se van a centrar sobre todo en las entidades federativas donde se juegan los partidos, pero también en algunas ciudades vecinas. Así que eso también reduce el impacto sobre la inflación al consumidor nacional. ¿Y de cuánto serían las alzas que se esperan, o más bien las alzas que ya están ocurriendo? Pues sobre todo para las ciudades anfitrionas esperamos una alza aproximada de 50% en el transporte aéreo, uno de 200% en los hoteles, sin duda el más significativo, uno de alrededor de 125% en servicios turísticos en paquete y uno más acotado de 5% en restaurantes, taquerías, torterías y similares. Entonces, ya sabiendo que el impacto no va a ser en todo el país y asumiendo estos posibles avances en los precios, consideramos que vamos a ver un incremento en la inflación anual solo por el efecto mundial alrededor de 40-42 puntos base, centrados en los meses de junio y julio. Y algo interesante es que el efecto seguramente se va a revertir cuando finalice el evento deportivo, alrededor del mes de agosto. Como decimos, el hecho de que solo se van a jugar 13 de los 104 partidos limita cualquier tipo de incidencia. Oye, Santi, un tercer elemento en donde valdría la pena analizar si el Mundial tendría un impacto sería en las finanzas públicas. Desde que inició el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha demostrado disciplina fiscal, lo que llevó al déficit tradicional a disminuir de 5% del PIB en 2024 a 3.9% del PIB en 2025. No obstante, en mayo, ya Moody's redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, ya ubicándose en el último nivel del grado de inversión. Además, recordemos que la calificadora S&P modificó la perspectiva de México de estable a negativa, aunque conservando el grado de inversión precisamente por el tema fiscal. Justamente, ambas acciones en buena parte se atribuyeron a una consolidación más lenta del déficit. Ya con este contexto, ¿el Mundial genera riesgos en la parte fiscal? Aquí, Bernie, primero vale la pena echar un vistazo histórico. El Mundial sí ha generado desbalances relevantes en las finanzas gubernamentales del pasado. Por ejemplo, una investigación publicada en 2004 acerca del impacto económico de este suceso deportivo concluyó que en la edición de 1994 en Estados Unidos, las ciudades anfitrionas experimentaron pérdidas acumuladas de 5.5 a 9.3 mil millones de dólares frente a una ganancia de solo 4 mil millones de dólares. Entonces ahí se puede ver un contraste relevante. También está el muy sonado caso del Mundial de Brasil en 2014. Y es que de 2013 a 2014, la deuda con respecto al PIB aumentó en casi 10 puntos porcentuales para ese país, de 63% a más de 72%. Pero no hay que preocuparnos, que el caso de México, la situación, pues es menos grave. En los últimos meses, la Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado que se espera una inversión de alrededor de 52 mil millones de pesos. Esto es equivalente a alrededor de 0.15% del PIB. Sin embargo, una muy buena parte de esto no va a estar bajo el rubro de gasto gubernamental, ya que la inversión relacionada con los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey o la remodelación de los estadios corresponden más a actores del sector privado. Por lo tanto, Bernie, en Invex no esperamos que el Mundial de Fútbol 2026 ejerza presiones adicionales significativas hacia las finanzas públicas. No lo identificamos como un riesgo que pudiera seguir deteriorando la perspectiva y valoración de las agencias calificadoras, como tú nos platicaste antes de empezar esta sección. Pero bueno, ya tocamos puntos muy importantes en la parte económica. Si te parece bien, vayamos a la incidencia sobre las empresas. Entonces, Bernie, ¿qué podemos esperar ahí? ¿Habrá un boom en los mercados? Mira, cuando hablamos del Mundial en México, creo que es muy importante aterrizar las expectativas, porque en bolsa quizá el impacto no llegue a ser tan significativo. Va a ser muy selectivo. Hay ciertas emisoras que claramente podrían verse beneficiadas. ¿Y por dónde empezarías, Bernie? ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente? Bueno, por ejemplo, empezaría con Alsea. Al final del día, el Mundial es un evento social. La gente viaja, sale, se reúne para ver los partidos y eso suele reflejarse directamente en el consumo. Y para Alsea parece haber varios catalizadores claros. Claro. Se me ocurre Chili's, por ejemplo. Exacto. Marcas como Chili's podrían jugar un papel clave en estas semanas porque son lugares típicos para ver deportes. Domino's, por otro lado, se beneficiaría más del consumo en casa
para las reuniones con la familia y con los amigos. Es muy probable que veamos campañas y eventos especiales de estas marcas ligadas al mundial, con el fin de empujar tanto el tráfico a las sucursales como el ticket promedio. Y como se espera tener un aumento en el tráfico de personas en la ciudad de sede, Starbucks podría verse beneficiada también por su presencia en aeropuertos y zonas de alto tráfico. Estaría muy bien posicionada para capturar una buena parte de esos visitantes. Oye, y ahora que mencionas esto de los aeropuertos, ¿qué pasa con los grupos aeroportuarios? Bueno, recordemos cuáles son las 3 ciudades sede en México: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El aeropuerto de la Ciudad de México es operado por la Secretaría de Marina, pero los otros dos, el aeropuerto de Guadalajara, es operado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, y el de Monterrey por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA. Aquí podríamos tener un pequeño impulso en el turismo que los beneficiaría. Sin embargo, el resultado final podría no ser tan significativo cuando lo veamos en cifras anuales. ¿Y por qué? Porque pues en un evento de esta magnitud uno pensaría que van a estar a reventar los aeropuertos. Para ponerlo en perspectiva, en 2025 el total de tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Guadalajara fue de 18.7 millones. En el de Monterrey fue de 15.6 millones. De los 13 partidos que se juegan en México, 4 serán en Guadalajara y 4 en Monterrey. Se estima que podrían haber entre 300,000 y 700,000 pasajeros adicionales por sede, pero si lo comparas con el total anual, realmente no mueve tanto la aguja. O sea, es probable que veamos un pico de pasajeros en junio, quizá también julio, aunque ya para julio casi todos los partidos serán en Estados Unidos, pero a nivel anual sería un efecto relativamente pequeño. Entiendo. Un mes muy bueno no te puede cambiar el resultado de todo el año. ¿Y qué otros sectores ves con un beneficio más directo? Otras compañías que podrían verse beneficiadas son Arca Continental y Coca-Cola FEMSA. El consumo de bebidas tiende a estar totalmente ligado a este tipo de eventos. De hecho, ya en sus llamadas han mencionado el Mundial como un viento a favor. Arca Continental habla de una posible mayor demanda por los partidos en sus territorios. Y con el tema de impuestos a las bebidas que vimos este año ante los cambios en el IEPS, me imagino que les ha de caer bastante bien esto, ¿no? Así es. Este año parece ser importante para estas dos compañías debido al aumento en el IEPS. Ya se esperaba una afectación en los volúmenes de venta para este año, así que el Mundial representaría una gran oportunidad para buscar reducir el golpe resultante de este impuesto. Coca-Cola FEMSA también lo ve como un catalizador importante y seguramente buscará aprovechar este evento mediante ejecución comercial y mercadotecnia, como promociones, empaques especiales y una mejor ejecución en el punto de venta. Bernie, si hablamos de bebidas, tenemos que hablar de dónde las compran. ¿Qué hay de Oxxo? Por supuesto, FEMSA, hablando particularmente de Oxxos, la gente acostumbra a comprar bebidas, snacks, cosas rápidas antes, durante y después de los partidos. Y este año los partidos los tendremos en un horario muy amigable, bueno, para nosotros. Además, FEMSA ya viene trabajando en recuperar tráfico y mejorar ticket, y el Mundial encajaría perfecto en estas ocasiones de consumo. Y para el consumo en casa, que decíamos con Domino's, ¿qué lectura nos dan los supermercados? El sector de los supermercados nos cuenta una historia interesante. Se enfrentan a un entorno donde el consumo nacional se ha ido desacelerando, por lo que la llegada del Mundial funcionaría como un cierto impulso relevante en el corto plazo. Para la industria, verían este evento como un motor para sostener el tráfico en sus pasillos y cumplir sus objetivos anuales, potenciado además por el hecho de que el Mundial ocurre en el mismo trimestre que la temporada de promociones del Hot Sale. Por ejemplo, para Chedraui este evento será importante para lograr su meta de crecer al 3% en ventas mismas tiendas. Ahora también hay que decir que existe cierta cautela ante un posible efecto resaca, es decir, que veamos una contracción del consumo justo después de que termine la temporada del Mundial. ¿Y qué hay de los que llenan esos anaqueles? Por ejemplo, pensando en Bimbo. Bimbo también podría verse muy favorecida, especialmente con la demanda de pan para hamburguesas, hot dogs y botanas saladas. Bimbo estaría viendo el Mundial como una oportunidad global impulsada por la temporada de verano. Planean mantener sus precios en línea con la inflación y enfocarse en ganar volumen a través de su ejecución logística,
asegurando que el producto siempre esté en el anaquel cuando la gente vaya a surtirse antes del partido. Pues perfecto, Bernie. Me parece que ya hicimos un análisis bastante aterrizado y completo de lo que este mundial va a aportar a México, tanto en términos económicos y en la parte de empresas. En el rubro de economía, pues lo que vemos en Invex es una ligera contribución de 0.2%, 0.3% del PIB, una inflación anual adicional de alrededor de 40, 42 puntos base, pero importante, con una normalización alrededor de agosto, además de que no identificamos presiones significativas hacia las finanzas públicas. ¿Cuál sería el resumen de este evento para la bolsa? La conclusión es que sí habría un impacto del mundial en los resultados de estas compañías, pero es fundamental entender que no sería generalizado, no parece ser estructural en todos los casos y sería más bien un efecto concentrado en ciertas semanas. Los principales ganadores apuntan a ser las empresas que puedan monetizar ese pico de consumo discrecional como Alsea, bebidas como Arca y Coca-Cola FEMSA, retail de conveniencia como FEMSA y los autoservicios. Otros sectores como los aeropuertos sí se beneficiarían, pero de forma más limitada. Un boost temporal, ¿no? En pocas palabras. Exactamente. Al final, más que cambiar el valor intrínseco de las empresas, el mundial lo que generaría es un boost temporal en ingresos y tráfico. Y ahí estaría justamente reflejado el impacto en estas compañías. Perfecto, Bernie. Oye, y para concluir, 2 preguntas. Número 1, ¿crees que México va a pasar a cuartos de final? Te digo la verdad, seguimos siendo amigos. Lo veo difícil, pero puede suceder, ¿por qué no? ¿Tú qué dices? Híjole, yo creo que en esta edición también toca confiar en México. Va a estar en cuartos de final. Oye, y segunda pregunta, ¿quién es tu favorito para ganar el mundial? Me gustaría decir que Inglaterra. ¿Tú, Santi? Yo esta vez me voy a ir con España. Excelente. Pues muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de Invex Podcast. Yo soy Bernardo Chávez. Y yo, Santiago Lisiaga. Nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, invex.com.